que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, aquel que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Buenas noches, iglesia. Hoy es un día especial para mí. Quiero pedir perdón a Dios ante ustedes y a la iglesia en general por mi conducta y mi actitud, por dejarme llevar por el pecado y alejarme del amor de Dios, el amor que me han dado desde el primer día. Perdón por no valorar su amor, su cuidado hacia mí. Hoy vengo ante Dios y ante ustedes con las ganas de volver a servir a Dios. Y desde lo más profundo de mi corazón quiero decirle que lo siento mucho. Si en algún momento le fallé a cada uno de ustedes, aprovecho este momento para pedirle perdón y comenzar una nueva etapa en mi vida. Ha sido un tiempo muy difícil para mí. Aunque fue corto el tiempo que estuve lejos de manera oficial en la congregación, estuve lejos de Dios y por la causa del pecado que había en mi vida, tomé la errónea decisión de decidir por el pecado. Y dentro de esa decisión fue un tiempo en donde, por más corto que parezca, experimenté el estar lejos de Dios y saber que con mis fuerzas no puedo. No soy nadie sin Dios, sin mi familia, sin la familia que Dios me ha regalado. Experimenté un dolor continuo en mi vida, un vacío que nada ni nadie podía llenar, y tan solo acercarme a Dios sentía cómo podía saciar mi sed. Pude ver el amor y la gracia de Dios. Me pregunté qué necesito para vencer mi naturaleza pecaminosa. Y me encontraba con esta escritura. Pero Dios me ha contestado: mi amor es todo lo que necesitas, mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mi vida. 2 Corintios 12:9. Querida familia, espero poder ser ayuda para muchos que ahora quizás estén pasando una lucha interna igual a la mía o peor. La verdad es que sin Dios no somos nada, y dejarnos amar por Dios es la mejor decisión que podemos tomar. ¿De qué me sirve ser un hombre orgulloso si eso no le agrada a Dios? Y eso me alejaba más. Hoy vengo ante Dios y ante ustedes lleno de gratitud y con ganas de decirles gracias. Gracias a cada uno de los hermanos que estuvieron pendientes de mi proceso. A toda la iglesia, tanto en Panamá como en otros países, mostrando ese amor de Dios único, inagotable. Quiero darle las gracias a Héctor por mostrarme el camino a seguir y apoyarme en todo momento. A Esteban por llevarme mis estudios. A Carlos Tonge, a Edwin, a Germán y a otros hermanos que siempre estuvieron pendientes de mí, tanto en Panamá como en otros países. Mil gracias y muchísimas gracias. Feliz noche. Buenas noches, iglesia. Qué honor, qué privilegio estar con ustedes, poder compartir en esta noche.
Bienvenido, Derwin. Bienvenido, amigo, de nuevo a casa, ¿verdad? Sabes que te queremos mucho. Para nosotros es una alegría. Sabes que cuentas con todos nosotros, conmigo también, ¿verdad? Lo que sea, estamos allí. Y qué bueno. Es una decisión, valiente y pues te felicito, ¿verdad? Por eso. También aprovecho a darle la bienvenida a nuestro nuevo hermano también, don Enrique Escorcia, ¿verdad? Que se bautizó el viernes pasado. Ahí vieron el video el día domingo, pues bienvenido también. Y bueno, Dios sigue siendo fiel, la familia sigue creciendo, ¿verdad? El reino sigue avanzando en medio de todas las situaciones y eso nos llena de muchísima alegría. Así que buenas noches, ¿verdad? Hoy tengo la oportunidad de poder compartirles el mensaje de hoy y para mí también es un gran privilegio poder estar acá. Permítame que pueda aquí compartir mi pantalla nada más. Creo que sí se ve. Ok. Les voy a pedir que me puedan acompañar en una oración para poder comenzar y dejar en manos de Dios, pues, el resto del servicio. Señor y Padre amado que estás en el cielo, quiero darte muchísimas gracias, Dios, por la oportunidad que nos da de poder reunirnos como iglesia, como tu pueblo, Dios, aquí a través de este medio, en nuestros hogares, donde sea que mis hermanos se encuentren, Dios, gracias por esa oportunidad de poder tener una vez más ese privilegio de aprender de tu palabra, Dios. Gracias por el sacrificio de Jesús, gracias por tu amor inagotable, gracias porque nos has hecho familia y nos permites poder reunirnos en esta noche. Quiero darte tanto que tú te quedes al control de todo, Dios, que utilices mi vida, que sean tus palabras y no las mías, que tu espíritu también, Dios, puedas utilizarlo en mi vida para poder hablar a nuestros corazones, lo que en esta noche pues quieres enseñarnos a todos nosotros. Gracias por todo, Padre, gracias por la vida de Derwin, por su restauración. Te oro tanto pues que tú estés con él y que, Padre, también nosotros como hermanos, como iglesia, podamos apoyarlo. Gracias por todo, Padre, quédate con nosotros y te oro en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, una fe a prueba de fuego, sí es de lo que vamos a hablar en esta noche y quiero comenzar con una escritura que está en Primera de Pedro 1, versículo 3, que dice lo siguiente: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada, que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse por la fe que tienen. Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por tiempo breve, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Y aquí Pedro deja claro que gozamos de un enorme privilegio y comienza así la escritura, ¿no? Que tenemos un gran privilegio gracias al sacrificio de Jesús, somos una familia y todos nosotros tenemos una meta, tenemos un sueño. ¿Cuál es ese? Llegar un día al cielo, poder disfrutar de estar cerca de Dios, poder disfrutar de esa eternidad al lado de Él. Pero mientras ese tiempo llega, nuestra fe será probada. Y es lo que nos dice la Escritura. Nuestra fe va a ser probada mientras ese tiempo llega. Mientras vivamos aquí en la tierra, nuestra fe va a ser probada. Y esas pruebas están representadas por el fuego, ¿sí? Si hablamos del fuego físico, el fuego siempre tiene las mismas características, ¿no? Es destructor, quema, pero dependiendo cómo se aplique y cómo se utilice y el material en el que se use, los resultados pueden ser destructivos o transformadores. Quiero mostrarles unas imágenes a finales del año pasado o inicios de este año.
Todos oímos la noticia, ¿no? De unos grandes incendios que hubieron en Australia. Y quiero compartirte algunas imágenes de un antes y un después de este incendio, ¿no? Mira, tenemos esta primera imagen. Lado izquierdo, pues es cuando normal, ¿verdad? Cuando no había pasado el incendio. El lado derecho es como quedó después del incendio. Y no sé, yo veo ese camino y es como hasta relajante, ¿no? Quizás ir manejando por allí, escuchando música con tu familia, tranquilo, pero cuando ves el otro lado, hasta miedo, ¿no? El bosque que quedó allí, todo destruido, y cómo lo que el fuego puede hacer, ¿no? Cómo puede transformar algo tan bonito en algo, pues, no muy agradable. Tenemos otra imagen muy similar. Este es un bosque, ¿no? Igual, miras el lado derecho, quedó todo destruido, árboles quemados, muertos, había una cabaña ahí al final o casa, del otro lado ya no se ve, ¿verdad? No sé si quedó o también fue destruida, pero te das cuenta la diferencia, ¿no? Cuando el fuego pasa, lo que ocasiona. Aquí hay una playa siempre en Australia, y bueno, ahí pueden ver las cenizas arrastradas por el agua hacia la playa, el humo del incendio, al fondo, ¿verdad? Se ven árboles quemados y tú puedes ver todo esto, todo lo que el fuego puede hacer y cómo el fuego puede destruir. Pero ahora pon atención en la siguiente imagen, ¿sí? A quienes les gustan las joyas, ¿verdad? Vemos ahí dos anillos de oro y se ven, son hermosos, ¿no? Ves allí los anillos, cómo brillan y todo, pero para llegar a eso, tuvieron que ser purificados para quitarles todas las impurezas, ¿no? Y tuvieron que pasar por fuego, por una temperatura muy alta para poder llegar a lo que estás viendo allí. Y tanto esos incendios que vimos como esto son producto gracias al fuego, pero la diferencia lo hace, ¿sí? En este caso es el material. Y la escritura compara nuestra fe, ¿sí? Como que necesitas pasar por pruebas para ser purificada, así como el oro dice que es purificado también. Y todos tenemos el deseo enorme de superar esas pruebas, ¿sí? De sobrevivir a ese fuego y que ese fuego nos purifique, nos transforme en lugar de destruirnos. Y disfrutar de lo que dice la escritura, de la alabanza, la gloria y la honra de lo que menciona al final la escritura. En esta noche quiero hablarte de que para superar las pruebas de nuestra fe, necesitamos tener una plena confianza en Dios. Amén. Necesitamos tener una plena confianza en Dios. Ahora la pregunta es, ¿a qué pruebas nos estamos enfrentando? ¿Qué pruebas son las que vamos a tener en esta vida? ¿Sí? ¿Contra qué cosas vamos a estar lidiando mientras llega ese momento? Y para eso me gustaría que me acompañaran a una historia que es una de mis favoritas del Antiguo Testamento y habla de tres hombres, ¿sí? Tres hombres en Babilonia. Para ponerte un poco en contexto, ¿no? Yo sé que muchos lo han oído, pero bueno, ellos fueron llevados a Babilonia después de que el rey Nabucodonosor conquistó Jerusalén, se llevó cautivo al pueblo hacia Babilonia y entre ellos escogió a unos judíos, ¿no? Y entre esos que escogió están estos tres jóvenes, tres hombres. Los escogió por sus habilidades, por sus condiciones físicas, por su intelecto, y los puso en cargos importantes. Y ellos estaban allí trabajando, haciendo bien su trabajo en puestos pues, de importancia dentro de Babilonia. Pero en un día de tantos al rey se le ocurre, ¿no?, hacer una estatua de oro gigante y da la orden de que a cierta hora, en cierto momento, todo el pueblo se reúna alrededor de la estatua y cuando suenen los instrumentos y den la señal, todos tienen que arrodillarse, ¿sí? Y el que no cumpla con eso iba a ser arrojado al horno, iba a ser condenado a muerte en un horno, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Llega el momento, el rey llama a que todos se reúnan alrededor de la estatua, comienza la música, te imaginas el montón de gente allí, y llega el momento donde todos deben de arrodillarse. ¿Qué sucede? Todo el pueblo se arrodilla, excepto tres hombres, ¿sí? Que son estos, Sadrach, Mesach y Abednego. Todos estaban de rodillas, excepto estos tres hombres. Y vamos a ver ahora qué sucedió cuando el rey se enteró de esto en Daniel 3:13.
Dice lo siguiente: Nabucodonosor se puso muy furioso, ¿sí? Cuando se enteró de este acto de rebeldía de estos hombres, dice, y mandó que llevaran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego, y cuando ya estaban en su presencia les preguntó, ¿es verdad que ustedes no adoran a mis dioses ni a las estatuas de oro que yo he mandado hacer? ¿Están ustedes dispuestos, tan pronto como oigan la música, a inclinarse ante la estatua que yo he mandado hacer y adorarla? Porque si no la adoran, ahora mismo serán arrojados a un horno encendido, y entonces, ¿qué Dios podrá salvarlos? No tenemos por qué discutir este asunto, contestaron los tres jóvenes. Nuestro Dios, a quien adoramos, puede librarnos de las llamas del horno y de todo el mal que su majestad quiere hacernos, y nos librará. Pero aun si no lo hiciera, sepa bien su majestad que no adoraremos a sus dioses, ni nos arrodillaremos ante la estatua de oro. Al oír Nabucodonosor estas palabras, la cara se le puso roja de rabia contra los tres jóvenes. Entonces ordenó que se calentara el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Luego mandó que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y que los arrojaran a las llamas del horno. ¿Sí? Y podemos ver aquí, ¿no? Dice que el rey se enfureció con estos jóvenes y mandó, ¿verdad? No le importó que fueran altos funcionarios, no le importó lo que hacían, no le importó si habían tenido, si habían cometido algunos delitos antes o habían hecho un buen trabajo, habían sido honestos, no le importó. Lo único que le importó fue que ellos no se arrodillaron, no siguieron sus instrucciones y no adoraban a los dioses que él les decía, ¿no? Y es impresionante ver esta escena, ¿no? Cómo ellos se mantuvieron firmes, cómo ellos no les importaba lo que el rey dijera, sino lo que Dios pensaba y cómo ellos vivían delante de Dios, ¿sí? Sin duda alguna, la confianza de estos hombres a Dios era demasiado grande. Pero así como estos hombres, nosotros podemos enfrentar muchas pruebas, pruebas como estas o pruebas muy difíciles a lo largo de nuestra vida, pero en esta historia podemos aprender y podemos ver 3 cosas o 3 tipos de pruebas que nosotros podemos enfrentarnos a lo largo de nuestra vida. Y la primera de ellas es las pruebas ante la seducción, ¿sí? Mira lo que dice el versículo 14, vamos a leerlo de nuevo. Dice, es verdad que ustedes no adoran a mis dioses ni a la estatua de oro que yo he mandado hacer. Y cuando hablamos de seducción, hablamos de todas esas tentaciones a las que nos enfrentamos, esas ganas de querer hacer lo malo, esas ganas de pecar, ¿sí? Y aquí estos jóvenes solo tenían que decir algo, solo tenían que mentir para salvar su vida. Ellos sabían que si ellos le contestaban, ¿sabe qué? No es cierto, si nos vamos a arrodillar, hubieran salvado su vida, no hubieran tenido que ser condenados, pero ellos se mantuvieron firmes y resistieron ante esta pregunta que el rey les estaba haciendo. Porque era sencillo decir que no, era fácil. Era la mentira, en este caso, la mentira, el bajar sus convicciones, el deshonrar a Dios era un camino fácil que ellos podían seguir, pero no lo hicieron. Y lo mismo pasa con nuestra vida. Vamos a tener pruebas contra las tentaciones, vamos a ser seducidos por el pecado constantemente, ¿sí? Vamos a ser tentados a tener malos hábitos, hábitos que a Dios no le agradan y que nos perjudican a nosotros y a los seres que nos rodean, nuestros seres amados, ¿sí? Vamos a tener la tentación de caer en vicios o regresar a vicios, ¿sí? Vicios, cuando hablamos de vicios, lo primero que pensamos, así, alcohol o sustancias, ¿no? Pero hay mucho tipo de vicios, ¿sí? La lotería, ¿no? Aquí en Panamá es muy común el tema de los casinos, por ejemplo, ese es un vicio horrible, ¿verdad? Hay mucha gente que está metida en eso, no puede salir. Y todo tipo de vicios, ¿no? Cualquier cosa puede convertirse en un vicio. También podemos pensar, cuando hablamos de tentaciones, en la inmoralidad, ¿sí? En la inmoralidad sexual, en la impureza sexual, en la impureza de nuestros pensamientos, en la impureza de nuestro vocabulario. Y estamos rodeados de tantas cosas que somos seducidos a eso. ¿Por qué? Porque seamos honestos, como seres humanos deseamos muchas veces cometer esas cosas para satisfacer nuestros deseos. Como hombres y como mujeres somos tentados constantemente a ceder ante esas cosas. Y aquí quiero poner esta imagen, ¿verdad? Me causó un poco de gracia porque, bueno, ahora todos saben, ¿no? Tenemos una gatita con Marilu.
Y es impresionante lo curiosa que es, ¿no? O sea, si traes algo nuevo a la casa, ahí está viendo que traes, abrimos el refrigerador y ella quiere ver qué hay dentro del refrigerador, qué metemos en el refrigerador, qué estamos comiendo, se mete por lugares donde a veces nos podemos, en serio, cupo allí, ¿verdad? Pero, pero algo, por ejemplo, ella ve un insecto y no importa lo que esté haciendo, ella va detrás de ese insecto, ¿no? Y lo quiere agarrar y no le importa nada. Para ella esa es su tentación, ¿no? Cualquier cosa que se mueva, ella quiere ir allí. Y esta imagen me causa gracia porque vemos eso, ¿no? Nunca hagas, si tienes un gato, es mala idea ponerle una pecera con un pececito ahí, seguramente a unos minutos después el pez ya no va a estar. Pero muchas veces así estamos nosotros, ¿sí? Tenemos, y a veces ni siquiera lo buscamos nosotros, las tentaciones están allí, ¿sí? A la vuelta de la esquina. Cuando estás viendo algún programa de televisión, cuando estás con tus amigos, compañeros de trabajo, con tus amigos de la universidad, cuando estás jugando algún videojuego en línea, no sé, o sea, las tentaciones vienen cuando menos nos lo esperamos. Ahora, la pregunta es, ¿vamos a mantenernos firmes? ¿Sí? Así como estos jóvenes se mantuvieron. Cada vez que pecamos, nos alejamos de Dios. Y eso tenemos que tenerlo claro. Cada vez que pecamos, mostramos una indiferencia ante el sacrificio de Jesús. En pocas palabras, estamos diciendo que no nos importa lo que Jesús hizo. Sí, con un grupo de jóvenes estábamos leyendo, estamos leyendo un libro y hablábamos un poco acerca de Judas, ¿no? Y estuvo ahí la discusión de Judas, y algunos estudiosos dicen de que probablemente cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos, probablemente Judas ya había vendido a Jesús. Entonces Judas estaba allí, Jesús le estaba dando los pies, él ya lo había vendido y estaba como que así nada, ¿no? Entonces la discusión era que cómo era posible que Judas estuviera ahí, que fuera tan descarado, sabiendo lo que había pasado, él estaba allí como que sin nada. Y quizás sea fácil juzgar a Judas en ese momento, pero muchas veces nosotros somos así, porque es fácil aparentar ante la iglesia, es fácil aparentar ante el mundo que estamos bien, guardar la apariencia, ¿no? Pero a veces estamos cediendo o estamos perdiendo la batalla ante la prueba de las tentaciones. Sí, sí, tenemos que confiar en Dios como estos jóvenes, seguir el ejemplo de ellos y mantenernos firmes a pesar de que el mundo esté allí constantemente seduciéndonos para hacer el mal. Otra de las pruebas a las que nos enfrentamos es ante la amenaza. Y lo podemos ver también, estos jóvenes lo vivieron en el versículo 15, dice, ¿están ustedes dispuestos, tan pronto como oigan la música, a inclinarse ante la estatua que yo he mandado hacer y adorarla? Porque si no la adoran, ahora mismo serán arrojados a un horno encendido, y entonces, ¿qué Dios podrá salvarlos? ¿Sí? Y estaba allí la amenaza del rey, ¿no? La presión, ¿no? Le dijo, ¿están seguros? ¿Seguros que no lo van a hacer? Porque recuerden, ¿no? Si no lo hacen, van a ser arrojados al horno encendido, ¿sí? Si no lo hacen, van a morir. Y no les dijo en unos días, en este preciso momento, si ustedes no lo hacen, van a morir, ¿sí? Aún a pesar, en medio de la pregunta anterior, luego de esta pregunta, aún a pesar de eso, ellos siguieron firmes en lo que creían, ¿sí? Y así como estos jóvenes, nosotros también vamos a enfrentar estas pruebas de la presión del mundo, de las amenazas del mundo, ¿sí? Las presiones que vivimos quizás en tu trabajo, ¿sí? Quizás con tus amigos, con tus compañeros, o esas ideas, ¿no? Que a veces hay tantas cosas en nuestra cabeza, ¿sí? Tenemos la gente, ¿no? Es como, oye, no, ¿por qué eres tan cuadrado, no? ¿Por qué no haces esto? O ¿por qué no cambias tu forma de pensar? Hay que ser diferente, ¿no? O esas presiones en tu trabajo cuando te piden, ¿no? Que quizás tratan de sobornarte las autoridades, o en tu trabajo te piden que mientas ante algún documento, que mientas ante una otra cosa, o está la presión, ¿no? De que tienes que sacar una buena nota y sabes que quizás no estudiaste lo suficiente y tienes la oportunidad de hacer trampa. O sea, hay tantas cosas, hay tantos momentos donde se pone a prueba nuestra fidelidad a Dios, nuestra fe en Dios, por las presiones que el mundo trae a nuestra mente, ¿sí? Este mundo tiene una forma tan diferente de pensar a como Dios es, que cada vez la voz del mundo es más fuerte y la de Dios
se escucha menos. Esa es una realidad. Pero la pregunta es, en tu cabeza, ¿qué voz es más fuerte? ¿La voz de Dios o la voz del mundo? ¿A quién estás escuchando? Les digo esto porque es algo que suele pasar. Conforme pasan los años como discípulos, a veces vamos suavizando nuestras convicciones. ¿Sí? Lo que a veces creíamos como que era algo que no podíamos hacer o algo que éramos muy tajantes de no hacer, con el tiempo quizás vamos cediendo a ciertas cosas o nos vamos rindiendo, como no es, quizás es imposible ser bueno o es imposible ser completamente honesto y llegamos a pensar ese tipo de cosas, ¿sí? Cuando lo que Dios nos pide es que nos mantengamos firmes ante la presión del mundo y no cedamos ante eso. Imagínate esta escena con estos tres jóvenes. Cuando hablamos de todo el pueblo de Babilonia, era muchísima gente. Y le dijeron, cuando suenen los instrumentos, ustedes se van a arrodillar a la estatua de oro. ¿Qué hicieron ellos? Se quedaron de pie. Sin duda alguna, ellos llamaron la atención. ¿Sí? ¿Te imaginas lo fuertes que ellos tuvieron que ser para mantenerse de pie cuando todo el mundo se arrodillaba? Y hoy ese es nuestro deber, hermano, discípulo, mantenernos de pie aun cuando el mundo entero se arrodille ante la forma de pensar que este mundo ofrece o ante lo que este mundo ofrece. Eso es lo que nosotros debemos de hacer para poder vencer esta prueba de la presión social, de las amenazas que el mundo nos está metiendo en nuestra cabeza. Y muchas veces por escuchar la voz de Dios quizás no te vaya bien aquí en este mundo, pero recuerda, no es porque nos vaya bien aquí, sino es porque esperamos algo mucho mejor en la eternidad. Amén. La tercera prueba que vamos a enfrentar, o el tercer tipo de pruebas, mejor dicho, que vamos a enfrentar son las pruebas del dolor o el sufrimiento. ¿Sí? En el versículo 20 dice que luego que mandó a algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y que los arrojaran a las llamas del horno. ¿Sí? Estos hombres estuvieron dispuestos a morir, ¿sí? Por mantenerse firme. Y en este caso, ¿no? Imagínate, ellos sabían no solo que iban a morir, sino cuándo iban a morir y cómo iban a morir. Sí, no era fácil, pero aún así se mantuvieron firmes en sus convicciones y este quizás es un dolor físico, que es uno de los muchos dolores que podemos tener, pero cuando hablamos del dolor o de las pruebas que tenemos que enfrentar, quizás sea una enfermedad en tu vida, quizás sea una enfermedad en algún ser querido que estés viviendo en este momento, quizás sea la muerte de alguien que amabas muchísimo, quizás sea una situación económica y todo eso produce dolor en nuestro corazón, produce a veces una tristeza enorme, preocupaciones muy grandes, pero son cosas que debemos de enfrentar en este mundo, ¿sí? Sin ir tan lejos, ¿qué sucede con la crisis actual? Con esto que estamos viviendo de la pandemia. Muchísimos han sufrido, ¿sí? Consecuencias graves a raíz de todo esto que el mundo ha estado aconteciendo, ¿no? Y muchos hermanos en nuestra iglesia, ¿no? Se han quedado sin trabajos, han pasado situaciones económicas difíciles, muchos se han contagiado del virus, han tenido familiares enfermos. Gracias a Dios aquí en Panamá no ha pasado, pero tenemos hermanos en nuestra fe, ¿sí? En Guatemala, en México, en Sudamérica, en el resto del mundo, en Estados Unidos, hermanos nuestros que han muerto por este virus. Y ya el mundo ha sufrido demasiado. ¿Sí? Y es una situación que ahorita vivimos en común y que nos toca vivir, o sea, nos tocó vivir en este tiempo, en esta situación y tenemos que mantenernos firmes a pesar de todo esto, tenemos que seguir confiando en que Dios tiene un plan para todos nosotros. La pregunta es, hermano y amigo que nos visitas también, ¿cómo has actuado en este tiempo? ¿Sí? ¿Cómo ha estado tu fe en este tiempo de la pandemia, el encierro, todo lo que ha sucedido? ¿Sí? Si tú has sufrido alguna de estas cosas, en medio de todo esto, sigues confiando en Dios, sigue estando tu confianza en Dios, sigues teniendo fe de que Dios va a cambiar las cosas, ¿sí? O si eres de ese porcentaje que no ha sido tan afectado, o mucho mejor, te ha ido quizás mejor que otros, no lo sé, o por lo menos no ha sido tan afectado, ¿te has preocupado por los demás?
¿Has visto la necesidad de los otros? Porque a veces estamos como, bueno, uy, qué bien, yo estoy bien, a mí no me está pasando nada, ¿sí? Mi familia está bien y tranquilo, ¿no? Pero Dios también nos manda a ayudar a los demás. No, no solo encerrarnos en nosotros, no ser egoístas solamente nosotros, sino también ayudar a otros. Ahí es donde también demostramos nosotros qué tanto estamos confiando en Dios. A veces creemos de que si damos un poco, tal vez nos vamos a quedar, cuando Dios nos ha dado mucho, cuando incluso otros nos han ayudado en momentos donde nosotros hemos necesitado, ¿sí? Pero esto y muchas cosas más, vamos, esto es lo que nos toca en este tiempo, ¿sí? No sabemos qué pruebas van a venir o qué luchas personales tú estés viviendo, yo no lo sé. Tal vez algunas de las que mencioné o algunas quizás peor, yo no lo sé, pero el sufrimiento, el dolor, esas pruebas donde nuestra fe va a ser realmente probada, van a estar allí o quizás lo estén, ¿sí? Recuerda, eso, el dolor y el sufrimiento forma parte de este mundo. Jesús no gobierna, eso tenemos que tenerlo claro. Él no es el que gobierna este mundo en este momento, es el maligno, ¿no? Eso será cuando Jesús regrese, pero mientras nos va a tocar enfrentar esto. Y enfrentarlo de la mano de Dios es lo mejor que podemos hacer. Hay un ejercicio que yo invito mucho a los chicos de Acción Estudiantil a hacer, ¿no? Yo les digo, hey, vayan con aquellos que han dejado su fe en algún momento y han estado fuera sin Dios y luego han regresado, pregúntenles cómo les ha ido. Y pregúntenles si lo volverían a hacer o si se han arrepentido de hacerlo y estoy, ¿verdad? Totalmente convencido de que la respuesta va a ser que no lo volverían a hacer. Porque enfrentar todo este sufrimiento sin Dios es muy, muy difícil. Pero hay una escritura que me anima muchísimo y espero que a ti también te anime, está en 1 Corintios 10:13 y dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en que Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. ¿Sí? Y aquí podemos ver de que Dios, si es cierto, no podemos como impedir el sufrimiento o el dolor, o sea, no podemos como hacer que nunca pase, pero sí la Biblia nos dice que Dios no va a dejar o no va a permitir que tengamos sufrimientos más grandes de los que nosotros podamos soportar. ¿Qué significa esto? Si tú estás pasando por una prueba difícil hoy, quiere decir que puedes salir vencedor. Quiere decir que con Dios puedes superarlo. Necesitas confiar en Dios, necesitamos confiar en Dios, necesitamos confiar que Dios nos va a ayudar a salir de eso. Y aún más, y algo que me impresiona a estos jóvenes, más que todo lo que pasó, es lo que ellos dicen, ¿no? Porque le dicen, nosotros no nos vamos a arrodillar, eso está claro, ¿no? Porque sabemos que Dios nos va a rescatar de las llamas del horno o de las llamas del fuego. Pero aún si no lo hace, nosotros no nos arrodillaremos. Y eso es bien importante porque a veces condicionamos nuestra fe, ¿sí? Pero ellos tenían claro, o sea, Dios tiene el poder, sí, pero aún si no lo hace, nosotros no nos vamos a arrodillar. Y a veces las cosas no pasan como nosotros queremos, pero nuestra fe debe ser tan fuerte que aún en medio de esas cosas no debemos arrodillarnos. ¿Y cuál es el resultado de resistir a todas estas pruebas, de pasar todas estas pruebas? Pues es una transformación, ¿sí? No es una transformación en nuestro corazón, ¿sí? En nuestra fe, en todo nuestro ser, o sea, nuestra fe crece, se fortalece. Mira lo que pasó en esta historia más adelante, luego de que estos jóvenes fueron llevados al horno, dice que entraron tres y luego el rey se dio cuenta que había una cuarta persona que tenía la apariencia de un ángel, ¿no? Y al final ellos no fueron tocados por el fuego, salieron como que sin nada, ¿verdad? Y Dios los libró de las llamas del horno. Y mira lo que dijo el rey después. En este momento Nabucodonosor exclamó, alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel para salvar a sus siervos fieles, que no cumplieron la orden del rey. Prefirieron morir antes que arrodillarse y adorar a otro Dios que no fuera su Dios. ¿Sí? Y mira cómo aquí
un rey que no conocía a Dios, que no lo respetaba, terminó alabando a Dios. ¿Por qué? Por la fe que estos hombres demostraron, por la confianza que pusieron en Dios, en decir, no nos importa morir, ¿verdad? Pero nosotros solo adoramos a un Dios, ¿verdad? Y como el impacto que causó no solo en el rey, sino en el pueblo entero, ¿sí? Tanto que el rey después de eso mandó que se respetara el Dios de estos hombres, ¿sí? Que se le guardara respeto. Y nosotros cuando tú te mantienes fiel ante estas pruebas, créeme, la gente lo va a ver. La gente incluso te va a llegar a respetar y va a llegar a respetar a Dios por el ejemplo que tú das, ¿sí? Y quien cambia, y es Dios quien cambia el corazón de las personas, ¿sí? Este fuego, el fuego de estas pruebas, lo que va haciendo en nuestra fe es que la va fortaleciendo, la va haciendo crecer y nos ayuda incluso a inspirar la vida de otros para que puedan conocer a Dios. Dios restaura, Dios cambia y Dios transforma nuestra fe en medio de las pruebas. La fe de estos hombres demostró ser más fuerte, más pura que el oro de la cual estaba hecha la estatua del rey. ¿Recuerdas esa estatua? Era una estatua enorme de oro, ¿no? Pero el corazón, la fe de estos hombres resultó ser aún más fuerte, más puro que ese mismo oro del cual estaba hecha la estatua. Estos hombres tenían una confianza enorme en Dios, ¿sí? La pregunta ¿es nuestra confianza así? ¿Es nuestra confianza a Dios como la de estos hombres? ¿Nos mantenemos firmes confiando en lo que Dios puede hacer? Porque eso es la fe, confiar en lo que no hemos visto, en las cosas que no hemos obtenido aún, teniendo la convicción de que van a ser diferentes o de que ya están allí, aun cuando no lo vemos, ¿sí? Así como Abraham, ¿no? Cuando Dios le prometió que iba a ser el padre de muchas naciones, él jamás vio eso, pero nunca dejó de confiar en Dios, ¿sí? Esa es la fe que nosotros debemos demostrar como discípulos. Nos mantenemos firmes aún cuando las cosas no actúan a nuestro favor. Es allí donde nuestra fe es realmente probada. Cuando las cosas no están actuando, no van bien en nuestra vida, seguimos siendo fieles a Dios, seguimos dándole a Dios lo que Él nos pide, seguimos ofreciéndole a Dios nuestra vida, seguimos actuando de una manera pura, de una manera recta, aun cuando las situaciones son adversas. Es allí donde nuestra fe es verdaderamente probada. Como hijos de Dios, debemos confiar plenamente en Él y que Él llevará nuestra vida por un camino correcto. Un camino lleno de pruebas, sí, pero con la seguridad de que si superamos esas pruebas, gozaremos de una eternidad con Él. Solamente no te olvides que para superar las pruebas de nuestra fe, necesitamos tener una plena confianza en Dios. Amén. Iglesia, muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Hola, queremos invitarte todos los domingos a las 5 de la tarde a nuestra clase para niños donde aprenderás sobre la Biblia. Por lo tanto, yo les animo, chicos, que siempre traten de ser honestos. puede ser difícil porque ustedes como jóvenes viven muchas cosas y se pueden llenar de temor. ¡Te esperamos!
Ya, porque ya van a abrir. Sí, los miércoles. Saludos. Yo no puse ni bien. Hola familia, César. Hola. Hola. Hola, hola. Saludos. Bien. Hola familia. Hola, hola. Buenas noches. Gracias, Brian.